27 de julio visitaremos el Milagro de San Pantaleón en el Monasterio de la Encarnación en Madrid. Esa sangre obra un milagro, y es que pasa de estar compacta y seca, porque tiene muchos años de antigüedad, se vuelve totalmente líquida. La vida está llena de milagros. Madrid está lleno de milagros. Y hoy estamos aquí en Madrid, en el Monasterio de la Encarnación, donde tenemos un milagro que no todos los madrileños conocen, y a veces ni siquiera todos los españoles. Entonces, hoy lo voy a mostrar al mundo entero para todos aquellos que no podéis venir hasta aquí y no lo habéis podido conocer. Se trata de la sangre de San Pantaleón, un santo que también fue mártir, de una persona que fue médico, y que hoy estamos a 27 de julio y todos los 27 de julio en este lugar donde tienen la sangre de San Pantaleón, esa sangre obra un milagro, y es que pasa de estar compacta y seca, porque tiene muchos años de antigüedad, se vuelve totalmente líquida. El Monasterio de la Encarnación de Madrid fue fundado en 1611, fecha en la que fue puesta la primera piedra. Se construyó conforme a los planos del arquitecto Juan Gómez de Mora, aunque la estructura actual de la iglesia es del arquitecto Ventura Rodríguez, quien la remodeló entre 1761 y 1763 a expensas de la reina Bárbara de Braganza. Gran parte del monasterio fue demolido durante la desamortización de 1842 a 1763 y reconstruido por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer. Este monasterio con tanta historia fue fundado por iniciativa de la esposa de Felipe III, la reina Margarita de Austria-Estiria, que se lo encarga a la sierva de Dios Mariana de San José, Mariana de Manzanedo y Maldonado, que nació en Alba de Tormes, Salamanca, el 5 de agosto de 1568. A sus 18 años, Mariana tomó el hábito de agustina en Ciudad Rodrigo. En 1603 fundará el convento de Agustinas Recoletas de Éibar y en lo sucesivo fundará hasta 10 conventos de planta nueva, entre ellos los de Valladolid, Medina del Campo y Palencia. Sus obras místicas, ascéticas y sus poesías son de una gran belleza literaria y una hondura espiritual comparables a los clásicos del siglo de oro español. Muere el 15 de abril de 1638 en este monasterio de la Encarnación en Madrid, donde había sido priora, y su cuerpo incorrupto descansa aquí entre la capilla relicario y el coro de las monjas agustinas recoletas, que llevan viviendo aquí desde el 2 de julio de 1616. La Madre Mariana de San José está en proceso de canonización, iniciado en Madrid el 27 de abril de 1993. Pero además de su valor artístico, tiene una gran colección de reliquias de santos, de mártires, de vírgenes y de confesores, y una de esas reliquias es la de la sangre de San Pantaleón. Quien trajo al Monasterio de la Encarnación la reliquia de San Pantaleón fue la condesa de Miranda, María de Zúñiga. A ella se la había regalado el Papa Pablo V personalmente. No voy a poder mostraros la iglesia por dentro porque no me dejan tomar imágenes, pero sí que os voy a mostrar la sangre en la imagen de la foto.
y también vamos a presentar algunos testimonios que vayamos cogiendo por aquí de la gente que va pasando. El arzobispo de Santiago de Compostela y juez ordinario inquisidor comenzó el juicio a la sangre el 28 de enero de 1724, tras la declaración de varios testigos ilustres de la época que cada 27 de julio acudieron al lugar para verificar la licuefacción, y así es como este milagro se dio por verídico tras 10 años consecutivos de comprobación. El arzobispo de Santiago lo hace constar en un manuscrito guardado en el convento de la Encarnación que dice de la siguiente manera: Su señoría, señor juez, declara y confiesa haberla visto líquida y fluida dicho día de San Pantaleón, 27 de julio, y después de su festividad condensada y dura, todo repetidas veces en el tiempo de 10 años, inconformándose con el parecer de los expresados teólogos, canonistas y médicos, lo tienen y veneran por prodigio y maravilla, alabando a Dios nuestro Señor por las obras sus santos. Esta ampolla que vemos aquí en el monasterio de la Encarnación no es la única, también existe otra que se conserva en Ravello, Italia, y a pesar de su distancia geográfica, cada año en el mismo día se produce el mismo fenómeno que se ha calificado de milagroso. También existen muestras de su sangre en Constantinopla, Turquía. Estoy delante del monasterio de la Encarnación, donde está llegando hoy un montón de gente que está entrando para ver el milagro de San Pantaleón. Voy a preguntar a algunas personas a ver si consigo algún testimonio, porque seguramente que hay mucha gente que viene a ver este milagro por algo especial. Hola, ¿ha venido usted a ver el milagro de San Pantaleón? Sí, hacía tiempo que no había venido y he ido a dar una vuelta, pero otra vez. ¿Y cuál es el motivo? Pues eso, pues a recordar los tiempos, los tiempos de que estás a ver si ves algo, a ver si ves algo. Sí, se ve. Ahora está líquida la sangre. O sea, que ha podido comprobar que está líquida. Sí. Esto me contó antes fuera de cámara que su madre de pequeñito le traía aquí. Sí. Sí. Bueno, entonces la experiencia ha sido bonita. Pues claro, hacía mucho tiempo que no había venido. Como nació ella precisamente este día, pues no se os olvida, recuerdo este. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hola, ¿ha venido usted a ver el milagro de San Pantaleón? Cuéntenos. He venido a ver porque hoy era cuando se licuaba la sangre de San Pantaleón. Y no es la primera vez que vengo, pero hacía mucho que no venía. Y me gusta venir. Y nada más. Ya la he visto y la he hecho fotografías y ya está. ¿Viene por alguna razón especial? Pues vengo a pedir por mis padres que hace mucho que se murieron, vengo a pedir por mi marido que se murió el año pasado y por la salud mía y ya está. Nada más. No le pido nada más, que me dé salud, que me quite muchos dolores que tengo y que a mi marido lo tenga en el mejor sitio del mundo y ya está. ¿Esta devoción le viene de familia o le viene por usted mismo? No, me viene por mí mismo, Porque yo cuando era más pequeña estuve en el colegio de las monjas y yo tengo la devoción de cuando estuve en el colegio de las monjas, además que soy muy católica y muy creyente. O sea que, muy bien. Ya está. ¿Cómo se llama usted? Soledad Gago. Muchísimas gracias, Soledad. Venga. Gracias. Usted ha venido a ver el milagro. A San Pantaleón, que vengo todos los años, porque de pequeña estaba muy malita, que le dijo el médico a mi madre en Ciudad Real que me moría, vamos, que no esto, y son las fiestas allí en el pueblo de mi madre. Y entonces mi madre ese día se encomendó a San Pantaleón, al decirle al médico que yo estaba muy malita, que me moría, que me llegara a los 3 meses, pero que nada. Entonces mi madre desde ese día empecé a ponerme bien, a mejorar hasta el día de hoy, que tengo 70 años.
y tengo una salud, gracias a Dios, tocaré madera, estupenda. Y entonces mi madre de pequeña siempre me llevaba a la procesión del pueblo. Y entonces yo, como al pueblo no puedo ir, pues vengo todos los años aquí a darle gracias por eso, por recuperarme. Él intercedió al Señor por mí. Y entonces el médico, cuando me llevó a los 3 meses, dijo que no creía, que debía haber sido un milagro, porque estaba tan malita que no se lo quisieron decir a mi madre lo malita que estaba, y le dijeron que me llevara a los 3 meses para revisión. Pero bueno, cuando me llevó, el médico se quedó alucinando, dijo que no lo podía creer, que esto tiene que haber sido un milagro. Entonces mi madre, San Pantaleón, que ha intercedido por ti. Entonces, bueno, mi experiencia fue esa, y entonces vengo todos los años. Qué bonito, claro, a dar gracias, Sí, y qué gracias, maravilla, y qué sí. maravilla, porque luego pensamos que los milagros no existen. Sí, pero sí existe. realmente... Las personas que somos creyentes, sí, y mucho, para mí, por lo menos. Sí. A los que no son creyentes quizás les cuesta un poquito más creer en Claro, los milagros. a lo mejor aunque dicen, os bueno, vean. pues eso, pero ya te digo que yo lo mío, mi experiencia, bueno, la de mi madre, ¿no? Y entonces sí, mi madre siempre me lo inculcó, y de pequeñita me llevaba con mi velita en la procesión, chiquitita que era yo, y con mi velito, que era cuando se llevaban los velos, y yo íbamos en la procesión alumbrando a San Pantaleón, que hoy es la fiesta de allí del pueblo. Qué maravilla. Sí. ¿Usted se llama? Paulina. Paulina. Bueno, pues hemos tenido aquí con nosotros a Paulina, que nos ha dado esta aportación tan importante, un testimonio muy bonito de un milagro. Sí, para mí sí ha sido un milagro, y para mi madre más. Muchas Bueno, gracias. pues nada. Es bonito ver cómo ha habido aquí mucha gente de todas las edades. Yo he visto entrar y salir a gente cuando estaba dentro, estaba lleno en la misa de 12, y había niños, había ancianos, había personas jóvenes, había de todas las edades, ¿no? Y me gusta mucho ver cómo lo importante que son los abuelos y los padres, cómo ellos son los que nos invitan muchas veces a vivir en profundidad nuestra fe, los que nos enseñan los misterios de la fe, de todo lo que tenemos en la Iglesia. Ellos son los que a veces nos traen por primera vez a conocer estos milagros o todas estas maravillas que tenemos en la Iglesia Católica, en este caso, y que luego de alguna manera queda ahí como un pequeño germen, porque hemos podido comprobar cómo mucha gente viene aquí a ver el milagro porque sus padres o sus abuelos, cuando eran pequeñitos, les traían también a verlo. Y cuando ahora ha pasado el tiempo y son mayores, también quieren volver a venir a verlo. Bueno, ¿cómo te llamas? Marta. Marta. Bueno, pues hemos venido hoy, este 27 de julio, a ver la reliquia de San Pantaleón, pero también pues a dar gracias a Dios por la vida, porque es el día de mi cumpleaños, y reconocer pues en este mártir de la Iglesia pues la gracia de Dios. Muchas gracias. ¿A ti qué te ha parecido la reliquia? Interesante. Interesante. ¿Es la primera vez que ves algo así? Sí, Sí. ¿Y te ha gustado? sí, ¿Vas a venir más veces? supongo. Bueno, pues que sean muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. San Pantaleón nació a finales del siglo III en Nicomedia, antigua capital de Bitinia en Asia Menor, actual Turquía. Fue hijo de Eustorgio y su madre Eubula, y se dedicó a la medicina como su padre, llegando a ser médico del emperador Galerio Masimiano. Para los católicos es uno de los 14 santos auxiliadores, y para la Iglesia ortodoxa es uno de los santos anárgiros. ¿Qué significan estos términos? Auxiliadores son los santos cuya invocación se considera eficaz contra determinados males físicos. Anárgiros son los santos que fueron médicos cristianos que no cobraban nada a los pacientes a los que trataban, es decir, no aceptaban dinero por curarlos. De hecho, el nombre de Pantaleón en griego significa el que se compadece de todos. Aunque su madre era cristiana, él había rechazado la fe. Por otra parte, su padre era pagano. Fue a través de su amigo Hermolao, un sacerdote cristiano, por el que se sintió animado a conocer una medicina mejor, la medicina del cielo, la medicina de Cristo. Cristo, médico de las almas, no solo del cuerpo.
Gracias al ejemplo de su amigo Hormolao, San Pantaleón abrazó la fe cristiana. Él mismo comprobó que el nombre de Cristo tenía poder en sí mismo y que la gente sanaba. San Pantaleón fue un médico enamorado de Jesucristo, qué duda cabe, que sanaba no solamente los cuerpos, sino que también ayudaba a la gente a encontrarse con ese Cristo que nos sana también en el interior, en lo más profundo de nuestro ser, que son las heridas del alma y sobre todo el pecado de nuestra vida a través del sacramento de la confesión. Seguramente en el corazón de este médico joven de su época, Cristo se abrió camino de una manera muy bella, porque lo vemos reflejado en su vida. Un médico que se dedica a curar a todas las personas pobres de manera gratuita, sin coger para nada dinero, sin pedir dinero. Un médico joven que dedica su vida a consolar a los enfermos, a paliarles de su sufrimiento, no solamente con la medicina que él conocía, sino también con la palabra de Cristo, con la palabra del Evangelio que trae esperanza a la persona, que trae humanidad a la sociedad en la que uno vive, sea de la época que sea. El cristianismo ha sido siempre lo más humano, lo más humanista que ha existido en la tierra, pero además divinizado, porque todo eso todavía aún trasciende muchísimo más, porque está la esperanza después de la muerte. Es decir, no todo queda en la enfermedad, no todo se acaba en la muerte, en la corrupción de la carne, sino que tenemos la esperanza del cielo. Estamos en la tierra de paso, no hemos sido creados para quedarnos aquí para siempre, sino que nuestro destino es el cielo. Tenemos una patria que es esa patria donde las bienaventuranzas se cumplen, donde ya no va a haber más sufrimiento, donde ya no va a haber más dolor, donde todas las promesas de Jesucristo pues las veremos hechas realidad y las podremos, y nos pondremos contentísimos de que así sea, y estaremos alabando y glorificando y dando gracias, porque esa bienaventuranza ya es para siempre y no se va a acabar nunca. Pues este santo, este joven, descubrió todo eso y muchísimo más, y su corazón se fue pareciendo cada vez más al corazón misericordioso de Jesús. Como apóstol suyo, como discípulo suyo, como cristiano, empieza a vivir una vida en la que transmite cariño, en la que transmite ternura a todas las personas enfermas con las que él va tratando, especialmente los más pobres, a los que también veremos que más adelante él va a dar todo su dinero y todo lo que posee durante la persecución de Roma. Hola, vamos a preguntarle a esta señora que viene aquí, ¿de dónde viene usted? De Madrid, vivo en Madrid, pero soy de Filipinas. De Filipinas, ¿cómo se llama? Malú, Malú. como la cantante. Malú, ¿por qué vienes hoy en este día tan especial? Pues ya he venido, antes de la pandemia ya conozco esto del santo de San Pantaleón. Y claro, a mí me encanta la historia de él porque es que es un mártir y yo sé que hay gente que se ha curado por su intercesión. Y claro, y yo como voy a misa mucho y eso es para el día del santo, para mí tiene mucha importancia porque sí tiene una indulgencia especial y todo, ¿sabes? Y bueno, y me encanta porque también aquí tenemos una paisana que es
una de las monjas en clausura aquí, en el monasterio. Entonces hemos venido para hablar con ella y pedir oraciones por todo el mundo y para todos, y también porque tengo una amiga que está muy enferma y bueno, entonces hemos rezado por ella aquí. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Dios te bendiga. Vale, hola, ¿cómo Hola. te llamas? José Javier, Ya has venido hoy a ver el milagro. sí. Hemos venido hoy porque nos habían dicho que el día del santo pues se licuaba la sangre y bueno, yo vivo en Madrid toda la vida pero nunca había venido, entonces digo bueno pues hay que venir, ¿no? Alguna vez en la vida, entonces digo pues ahora que está de vacaciones pues he aprovechado para venir. ¿Y qué tal la experiencia de la primera vez? Pues bien, la verdad es que bastante impresionante, porque bueno, ver ahí el milagro de la sangre, pues tanta gente, no sé, me ha impactado, no me lo esperaba así, la verdad. Bueno, ¿tú darías la fe, tú darías la vida por la fe, como lo hizo San Pantaleón? Bueno, es que hay que rezar mucho para ello. Pregunta complicada, sí. O sea, a ver, la idea es que sí, pero luego la práctica es complicado. Pero bueno, sí, la idea, bueno, estamos llamados a ser santos todos, ¿no? Entonces al final es lo que se aspira, pero es complicado. Hoy en día, pero bueno, esa es la idea y es lo que se aspira. Ahora, hacerlo no es tan fácil, pero bueno, sí. Yo me hago esa pregunta también. ¿Yo sería capaz de dar mi vida por Cristo? ¿Sería capaz de dar la vida por mi propia fe para defender lo grande que es la Iglesia? Pues me gustaría pensar que sí, que si llegara el caso, yo sería capaz, como este gran santo, de dar mi vida y lo que hiciera falta, de derramar también mi sangre por la fe de Cristo. Así se lo pido al Señor. Y así se lo voy a pedir también a San Pantaleón, para que si llega casos difíciles, momentos difíciles, pues yo también pueda entregar mi vida de esa manera. Durante la persecución del emperador Diocleciano, cuando esto ocurre, cuando el emperador romano empieza una gran persecución a todos los cristianos, Pantaleón regaló todo lo que tenía a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, para vivir una vida clandestina como tantos otros cristianos de aquella época que también eran perseguidos. Pero ocurrió que algunos médicos, por envidia, lo delataron, de modo que fue apresado. Y aunque el emperador en secreto quiso en un primer momento salvarlo, a cambio de que renegara de su religión, Pantaleón no quiso renegar, no quiso hacer tal apostasía, y en lugar de renegar de Cristo, lo que hizo fue que demostró ante sus enemigos el poder de su fe, curando milagrosamente a un paralítico. Y por esto fue acusado de practicar la magia y finalmente, tras ser torturado de varias maneras diferentes, fue decapitado el 27 de julio del 305 junto con Hermolao y al menos 2 compañeros más cristianos que estaban con él en ese momento. Muere a la edad de 29 años, un jovencito. Han pasado 1700 años, por lo menos, desde su martirio y sin embargo el milagro de la sangre que se licúa cada 27 de julio de todos los años, fijaros si ya ha pasado tiempo y todos los años sigue ocurriendo este milagro, pues ha hecho que este santo fuera muy conocido, sobre todo en los primeros momentos de su vida. Ya era tan conocido que se le dedicaron, la cristiandad le dedicó muchos templos y su reliquia se repartió por varios sitios. Los cristianos han tenido siempre la costumbre, sobre todo con los mártires,
puesto que son un ejemplo de la defensa de la fe, que a pesar de ser torturados o asesinados, ellos no apostatan, por muy mal que se dé el ambiente, ¿no?, por mucha presión que tengan alrededor, ellos no reniegan de la fe, porque la fe es algo tan valioso, están tan seguros de lo que tienen, que uno cuando le dicen, mira, o apostatas, o reniegas de tu religión, de tu fe, o te matamos, o te torturamos. Pues llegado a ese punto, uno, sabiendo el tesoro que tiene, no lo suelta. Es decir, uno es capaz de dar la vida cuando sabe lo valioso que tiene. Y la vida es lo más valioso que tenemos en principio, pero es que hay algo mucho más valioso que la vida. Y los santos nos lo están demostrando constantemente, especialmente los mártires, porque ellos han llegado a dar la vida, su vida, que es lo más valioso que un ser humano tiene, porque sin vida no tendríamos absolutamente nada ni seríamos nada. Sin embargo, son capaces de dar su vida, de entregar su vida por su fe para conservar la fe. Los testimonios de los mártires cristianos son tan importantes para los propios cristianos que desde los primeros siglos se empezaron a recoger lo que llamamos las reliquias para poder venerar. Hay que distinguir lo que es venerar a un santo de lo que es darle adoración a Dios, ¿no? A veces hay personas que nos acusan a los católicos de adorar a los santos, y esto no es así para nada. Lo que se está haciendo hoy aquí en el Monasterio de la Encarnación no es para nada adorar a un santo. A los santos únicamente los veneramos. Eso significa que les tenemos amor y un gran respeto. Es lo que significa la palabra venerar. Pero adorar, solamente podemos adorar a Dios. De lo contrario, caeríamos en idolatría. Entonces, cuando acudimos a un santo, lo que estamos haciendo es pedir su intercesión. Es decir, porque esa persona que ya está en el cielo, está disfrutando ya de Dios, que ya es un justo, pues lo que hacemos es pedirle que pida a Dios por nosotros, por nuestras intenciones. Y entonces ese santo o esa santa lo que hace es que intercede con su oración ante Dios por nosotros, para que Dios obre el milagro si Dios quiere hacer ese milagro. Entonces, cuando a veces decimos que un santo ha hecho un milagro, lo que realmente queremos decir es que Dios ha hecho un milagro a través de la intercesión de ese santo o de esa santa. Solo que en la manera coloquial de hablar, para simplificar, lo expresamos así, pero no es así como se entiende. Hola, me he encontrado aquí con una amiga que es de la Iglesia Ortodoxa y vive en Madrid. ¿Es de? Soy de Rumanía y me encanta la iglesia, esa iglesia especialmente, porque aquí se encuentra la sangre de San Pantaleón. Para nosotros, para todos los cristianos católicos ortodoxos, representa mucho. San Pantaleón es médico sin dinero en rumano, doctor fuera de argint. Él curaba todas las enfermedades sin que le paga nadie y hace muchos milagros. Me da pena que hay poca gente, con una ciudad tan grande hay poca gente que viene. Tenía que ser una cola hasta Puerta del Sol. Por ejemplo, en Rumanía tenemos Santa Parascheva, que es 14 de octubre y viene gente de 3 países. Y la festividad de Santa Parascheva es de una semana y se sigue gente en la cola. Tenía que venir toda la gente, pedir paz, pedir salud, sobre todo en ese siglo que vivimos. Yo deseo que San Pantaleón cura a todos los enfermos, sobre todo los enfermos que no son en la calle, en la cárcel, en asilos, solo en su casa y no tiene dinero ni para una aspirina, y que también me da paz. Pues con estos buenos deseos nos despedimos, porque qué bonito.
tener a un santo que fue médico, pues pedimos por la intercesión de todos esos enfermos. Gracias. Salud para todo el mundo. Que Bendiciones. San Pantaleón me ayude. Gracias. Imaginaros un joven en aquella época totalmente entusiasta por querer paliar las enfermedades de su tiempo, por lo que se había hecho médico, conociendo en profundidad a Cristo a través de su amigo. La conversión que tuvo que tener fue realmente potente porque fue todo un descubrimiento para él seguramente, como lo es también para las personas de nuestra época cuando profundizamos en estas cosas de las que a veces se habla poco en la Iglesia, desgraciadamente. Quizás en la Iglesia ortodoxa, curiosamente, hablen mucho más de la persona de Jesús como médico, médico de las almas y médico de los cuerpos, porque él, al fin y al cabo, obraba milagros para demostrar que él era el Hijo de Dios, para demostrar que era Dios con nosotros, que había venido a salvar al mundo del pecado. Él obra toda una serie de milagros y él sana físicamente, pero también espiritualmente a través del perdón de los pecados, que es lo que al final lo cura y lo sana todo, porque en la tradición cristiana, si profundizamos en nuestra fe, cuando uno la conoce a fondo, se da cuenta que el pecado original fue lo que causó la muerte en el ser humano, es lo que causó la enfermedad en el ser humano. Si estamos enfermos en el cuerpo es porque nuestra alma somatiza su malestar, es decir, su enfermedad profunda, que en el fondo viene a ser el pecado. El Señor Jesús tiene poder de curar y de sanarnos porque Él es el único que puede perdonar el pecado, y el pecado es lo que realmente enferma a la humanidad y lo que nos enferma a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente. Los padres del desierto hablaron mucho de la figura de Jesús como médico, médico de las almas. Qué importante esto, ¿eh? Tenemos al mejor médico, el que cura el alma, el cuerpo, el que fue capaz de resucitar y tuvo poder con la propia muerte. Ese es nuestro médico, Dios es nuestro médico. Bueno, los padres del desierto explican cómo a raíz del pecado original, cuando el pecado original entra en la humanidad, lo que hace es enfermar el alma, porque nos separa de las bondades de Dios, nos separa de la naturaleza para la que habíamos sido creados en un principio, en la que Dios había creado a Adán y Eva en medio del paraíso. Al romper con el pecado esta naturaleza se queda dañada por desobedecer y entonces entra la enfermedad a través de los distintos pecados personales en los que las personas empezamos a caer, porque nuestra naturaleza queda inclinada hacia el mal, es decir, no hacia lo natural o hacia la belleza o hacia Dios como en un principio estaba inclinado, sino que nos empezamos a inclinar hacia nuestra naturaleza caída, que es el pecado. Los padres del desierto explican muy bien cómo cada pecado de los 7 pecados capitales, cada pecado produce una enfermedad y hay una serie de consecuencias que hacen que nos enfermen. Hoy no voy a entrar mucho en este tema, sería para hacer un programa aparte solamente para ello, pero sí un poquito así dar esa pequeña pincelada. Los primeros cristianos vivieron esto mucho más quizás que nosotros ahora, aunque el Espíritu Santo está soplando ahora sobre la Iglesia,
de tal manera que nos está volviendo a recordar un poquito los orígenes, todo esto de la importancia de sanar el alma, de sanar las heridas interiores y de volver otra vez a las virtudes para así restaurar y ordenar la vida en Dios de manera que volvamos a recobrar la salud del alma y por tanto también la salud del cuerpo, porque todo está completamente unido. Los primeros cristianos lo vivían así, lo sabían, ellos vieron y asistieron a muchos más milagros de los que durante una época quizás pues hemos asistido, pero quizás porque también cuando uno pierde la fe, ya lo decía Jesús, quien tenga fe solamente un granito de mostaza, le diría a aquella montaña muévete y la montaña se movería. Pero si nuestra fe ni siquiera llega a ser como un granito de mostaza, entonces el nombre de Cristo no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no lo pronunciamos con fe, no lo usamos con fe. Si no creemos en los milagros y en que Dios pueda hacer el milagro, entonces pues ni siquiera somos capaces de pedírselo y de pedírselo con esa fe que puede mover montañas. Para que haya milagros hay que acercarse a Dios con fe, por lo menos un granito de mostaza, para pedírselo, para que Él pueda obrar ese milagro y hacerlo. Cuando Jesucristo, en los primeros siglos del cristianismo, cuando Él todavía estaba en la tierra personalmente y envía a los primeros discípulos y les dice: id y proclamad el Evangelio, id y curad a los enfermos, id y expulsad a los demonios. Estas cosas las une, son como un lote que va junto. Y Él promete que a los que tengan fe, a los cristianos se les va a reconocer precisamente porque van a tener este poder de sanación, entre otras cosas, ¿no? Es una manera de anunciar que el reino ya está aquí y de esa manera, a través de esos milagros, se hace visible, porque el ser humano, pues a veces necesitamos ver y necesitamos tocar el milagro para poder creer, ¿no? Mucha gente que viene aquí hoy a ver este milagro que hay aquí en este monasterio de la Encarnación, pues viene a verlo con sus propios ojos, quiere ver la sangre licuada para ver si es verdad que eso ocurre y sobre todo pues viene con la esperanza de pedir la intercesión del santo para sanar de sus propias enfermedades o de las enfermedades de personas amigas suyas o de sus familiares. Bueno, pues espero que este programa os haya gustado, este programa que hemos dedicado a este santo mártir que dio su vida por su fe. Ojalá nosotros seamos capaces también de transmitir nuestra fe y no solamente de transmitir nuestra fe en el mundo que nos ha tocado vivir, en las circunstancias que nos ha tocado vivir, sino que también cuando tengamos persecución. Y no digo persecución de que vengan a matarnos, sino a veces simplemente pues cuando uno se siente en el trabajo, en su ambiente, en su familia, como un poquito presionado porque le miran como al bicho raro, ¿no? Este es el bichito raro que va a misa todos los domingos, este es el bichito raro que reza el rosario, este es el bichito raro que habla con Dios, ¿no? A veces somos el bicho raro, o eso parece, que lo somos. Pero tened en cuenta que no somos ningún bicho raro, somos parte de la Iglesia y la Iglesia es muy grande y la Iglesia somos muchos a lo largo de muchos siglos. Este santo tiene, ya hemos dicho, más de 1700 años, es decir que fijaros la cantidad de cristianos que han pasado durante todo ese tiempo y son parte de nuestra Iglesia, de la Iglesia. Y ahí estamos, nosotros también intentando ser santos y caminar un poquito hacia adelante
Bueno, pues con este ejemplo que nos han dado ellos, con este ejemplo que nos ha dado este santo tan valioso, yo espero que este programa sirva para que la próxima vez que vengamos a visitar al santo para ver cómo su sangre se licúa, pues vengamos sabiendo un poquito más de él y amándole mucho más, porque cuando uno conoce más a alguien, pues eso nos ayuda a quererle más todavía. Mis agradecimientos a todas esas personas que hoy habéis compartido vuestro testimonio, los que habéis venido a ver en el Monasterio de la Encarnación este milagro y daros las gracias por vuestras aportaciones, porque vosotros, como parte de la Iglesia que sois, pues enriquecéis con vuestros testimonios, porque los testimonios nos ayudan a todos a ser mejores cristianos, a querer abrazar más a Cristo y profundizar más en nuestra fe y en este caso pues conocer las reliquias que tenemos, que son muy importantes, ¿no? Y ahora sí, ahora nos toca decir eso todos juntos de qué grande es la Iglesia. Y lo hemos visto que la Iglesia católica es muy grande. Y hoy además hemos tenido la oportunidad de compartir con una persona de la Iglesia ortodoxa que aman mucho a todos los santos y que en el fondo pues también compartimos la misma fe, porque tenemos la misma fe todos los católicos. Algún día tocará explicar en otro programa que la Iglesia católica no solamente está formada por el rito latino, también están las iglesias orientales. Y bueno, pues ahí queda. Ahí lo dejamos y nada más. Espero que sigáis viendo este programa para seguir profundizando y conociendo cosas de nosotros. Y creo que ya para rematar la jugada, lo que podemos hacer es rezar una de las oraciones que se rezan al santo, para pedir por su intercesión, para pedir su intercesión por todas esas personas enfermas que conocemos. Glorioso médico San Pantaleón, que toleraste con invencible fortaleza las adversidades de esta vida, y no sentiste temor ante los sufrimientos del cuerpo, acudo ante ti y deposito mi total confianza en tu corazón grande y generoso. Santo mártir Pantaleón, tú que tantos milagros obraste, que tantos diste salud del cuerpo y alma, posa tu mirada, manos y bendición sobre di tu nombre o el de la persona enferma, y restitúyele la energía y la vitalidad, alivia y calma sus sufrimientos y dolores, dale ánimos e infunde en él o en ella la esperanza. Concédele espíritu de fortaleza y tesón y haz que recobre la salud perdida. San Pantaleón mártir, modelo de todas las virtudes que superaste todos los tormentos por amor al Señor, haz que supere sus dolencias y padecimientos, intercede para que sea sanado. Señor, tú que inflamaste con tu amor al joven médico San Pantaleón y le constituiste como nuestro abogado y protector, tú que siempre recompensas a los que creen en ti, escucha la oración de sus fieles devotos y concédenos, a quienes le honramos y confiamos en su poder, ser atendidos favorablemente en lo que solicitamos y que cuanto pedimos en su nombre nos sea otorgado. Jesús, salud y luz del mundo, haz que nos abracemos a tus enseñanzas con toda el alma, a ejemplo de tu mártir San Pantaleón, que tanto trabajó y luchó por el bienestar de los hombres. Y te rogamos que por nuestra fe en tu misericordia nos ayudes a extender las maravillas de tus favores a nuestro alrededor
y todo aquel que lo precisara, así sea. Rezamos el credo, el Padre Nuestro y el Gloria.